Y en aquel momento, hermanos, yo fui a entender completamente porque Dios estaba revelando en el libro de Daniel para mí. Después se reveló en el libro de Esther. Y yo podía entender que los principados que estaban actuando en Brasil, que están y estaban actuando en la nación brasileña, porque en el nombre de Jesús estamos venciendo esta guerra. ¿Cuántos creen que pueden glorificar al Señor Jesús? Porque cuando Dios revela a ellos es porque Dios ya nos da la victoria. Y yo trabé una guerra con el príncipe de Persia, el mismo principado que estaba oprimiendo a los judíos, es el mismo que está oprimiendo a la nación brasileña, que lo estaba oprimiendo. Junto con él estaba el príncipe de Grecia y tuvo aquel confrontamiento, aquella guerra trabada por la nación brasileña. Y yo vi muchas cosas que no me es lícito compartir, y el plan de las tinieblas fue revelado a mis ojos. Y yo le hablé al apóstol y a los hermanos que yo oía el ruido de aquellas rejillas encadenados, pidiéndole a Lucifer que lo soltaran para que vinieran a destruirme a mí y a la iglesia, porque esa iglesia estaba dificultando la obra y ellos no habían tomado a Brasil totalmente por causa de nuestras oraciones, y ellos estaban luchando entre ellos para ver cuáles eran enviados, y uno era enviado para esta guerra. Era un sentimiento de venganza contra nuestras vidas, porque somos la iglesia que todas las medias noches clamamos con un propósito, y cada día Dios ha aumentado a todos aquellos que están abrazando la causa y clamando, y está aumentando el número de hermanos que van a la oración por la madrugada. Y eso revuelta los infiernos porque debilita la obra de ellos. Y fue una batalla muy grande. Y el Señor dio la victoria. Yo pude usar la palabra, y el efecto de la autoridad de Dios es muy grande. La palabra del Señor es muy poderosa. Es una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo. Y en aquel momento yo pude ver cómo Dios es tremendo, cómo Dios nos ama. Y yo fui refortalecida y confronté esa guerra y contra aquel principado. Y él luchaba como que si él fuera una persona humana. Y en aquella guerra enfrentada, y el Señor me dio el poder de la palabra en mis manos, y yo usé mi armadura espiritual. Y en aquel momento yo pude entrar en una dimensión totalmente diferente, hermanos. Era un poder tan grande que yo sentía. Yo sentía que tenía una gran autoridad, y yo hablé contra aquel principado con gran autoridad, y él fue obligado a entregarme sus planos de él, y me decía: por causa de ti. Y yo fui a entender, apóstol, porque todo el infierno está planeando para venir, para que el aborto sea legalizado, porque ellos necesitan de la sangre inocente para fortalecer su maldad. Ellos quieren sangre. Y él estaba furioso porque nuestras oraciones estaban impidiendo que ellos actuaran 100%. Y allí fue cuando yo vi al Señor rasgando el cielo, y el propio Señor, y aquel demonio tratando de afrontarme y diciendo que no íbamos a poder, y decía que nos iba a paralizar y que nos iba a paralizar, que iba a destruir nuestras vidas, nuestra iglesia. Y el Señor bajaba, y el Señor hablaba con aquel principado, y aquel principado se quedaba callado delante del poder del Señor. Y yo pude ver que el Señor ama a Brasil, ama a nuestra nación. Escucha lo que te voy a decir, iglesia. Para de estar atónito, parado, despierta, ve y ora. Busca el rostro del Señor, porque Dios está listo para hacer cosas grandes en la nación. Servimos a un Dios que nos ama a este pueblo, que en cuanto, porque el Señor está ahí cuidando,
insistiendo porque el Señor derramó hasta su última gota de sangre por su alma. La promesa que Dios tiene con Brasil está en pie y no ha caído por tierra. Y no va a ser principado ni demonio que va a impedir lo que el Señor tiene para hacer en esta nación. Pero necesitamos posicionarnos como iglesia, porque con aquella misma unción y aquel momento cuando estaba en aquella guerra, el Señor me decía, yo miraba cómo el Señor me revestía con vestimentas reales, vestimentas diferentes, que la misma unción de la reina Esther, aquel pueblo que estaba siendo oprimido por los persas, era la misma unción que estaba siendo derramado en mi vida y en la vida de todos aquellos quienes oyen la palabra del Señor y la practican en este tiempo. Y yo fui tomada por aquel poder, de aquella gloria, de aquella fuerza tan grande, hermanos. Y yo comencé a glorificar al Señor. Y el Señor ampliaba mi visión y me hacía ver que había muchos guerreros siendo levantados en todo el mundo y en Brasil a través de nuestras vidas, a través de aquello que Dios nos ha dado, nos ha revelado. Yo comencé a sentirme alegre en el Señor. Todavía, aunque el Señor me haya anunciado las cosas malas que tenemos que ver en los últimos días y que vamos a pasar, yo podía ver en mi interior y me alegraba en el Señor, porque yo sabía, así como el Señor, que fuera molido el pueblo judío allí en el tiempo de Esther, que ellos fueran oprimidos, envergonzados, calumniados, injusticiados, y los tomaron como esclavos, aunque fueran oprimidos por causa del Dios que ellos creían. Y aquel día que el decreto de muerte fue cambiado por un ayuno y el clamor de una joven, y el Señor cambió su historia de esclava a reina, libertadora de su pueblo. Y allí yo comencé a sentir una alegría tremenda en mi espíritu en esta madrugada. Y hoy, cuando yo acordé, me desperté, yo estaba en el terreno. Yo fui con alegría con mi esposo y conversando, y mi pensamiento siempre estaba en aquellas personas inocentes. Dios me conoce y me escudriña. Y yo cocinaba para los hermanos que estaban trabajando. Cuando terminé, yo fui a dormirme. Después almorcé un poco. Y cuando tuve un pequeño momento allí, yo comencé a conversar con el Señor. Cuando yo llegué aquí, queridos, y allí yo le dije, y he hablado en los grupos de la iglesia, y le he hablado a la iglesia que estaremos en esta campaña, en esta guerra espiritual, sin parar, porque queremos ver los cielos abriendo, queremos oír el sonido del cielo bajando en esta nación. Y yo he visto a mi Señor que nunca se atrasó, y no es ahora que Él se atrasará, el Dios de justicia y de venganza. Tomando venganza, ayer yo pude ver en la guerra que bajaban los caballeros del Señor a la nación. Bajaban allí a ayudarme y destruimos grandes obras de las tinieblas. Y nosotros no estamos solos en la guerra es real. Y no estamos solos, nuestro general es valiente. Y esta guerra es extremadamente espiritual y estamos pagando un precio por eso. Y cuando llegamos aquí, yo había visto un mensaje de mi discípula, de la hija, porque su madre estaba muy mal. Yo no había entendido, yo pensé que era una enfermedad, algo en el físico. Yo pensaba que estaba enferma y estaba sin respirar. Yo no había entendido. Yo pensé que era algo físico. Y después me llegó el gran testimonio.
fue una hechicera, una macumbera, una persona física en la puerta de la casa de nuestra discípula, y fue para enfrentarla. Entró en la casa de ella y lanzó unas cosas allá, una tierra de cementerio, y ella sin percibir fue afectada por aquello, y nosotros no estábamos, pero el Señor en su infinita misericordia, hermanos, hizo la obra, usó otra discípula, incomodó para ir a la casa de la hermana porque estaba mala y quería darle libramiento, y cuando llegó allá la llevó a una experiencia y le muestra todo lo que había acontecido, el proyecto del infierno de aquella hechicera lanzando aquella tierra de cementerio, porque aquella guerrera Dios le ha revelado cosas ocultas de la nación. Y allí el infierno la quiere matar, quiere parar la vida de ella, porque el Señor le está revelando cosas tremendas a ella. Y para que usted vea, hermanos, no es juego, es una guerra de alto nivel. El infierno quiere Brasil. Él sabe lo que hay aquí en Brasil. Hay un pueblo que está haciendo revolución en el mundo espiritual. De todas las maneras, está queriendo callar a los profetas de Dios, los ministros del Señor, los guerreros del Señor, pero Él es un derrotado. Él no va a conseguirlo, porque Dios ya decretó la victoria. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos no parar, estar en la posición, ser atalayas en medio del pueblo. Necesitamos ser aquella iglesia que ora, salir del comodismo, salir de aquel tiempo perdido que muchas veces perdemos con bobadas y no buscamos la palabra de Dios ni el rostro de Dios, y Dios se quiere revelar. El tiempo pasa, vuela, y tenemos que ir a la iglesia, y la palabra que traigo es exactamente en el libro de Esther también, pero yo quiero hablar un versículo lindo que está en Salmos 34:17. Salmos 34:17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Claman los justos, y Jehová oye, y los libras de todas sus angustias. Cuando yo estaba meditando en el libro de Esther, me llamó mucho la atención, la forma que el Señor libró de la muerte a aquel pueblo entero a través de la vida de Esther. El Señor vino exactamente como socorro presente en la angustia para librar a aquel pueblo. Saben, yo estaba viendo cosa linda de la parte del Señor, porque aquella reina, hermanos, ella arriesgó su propia vida entrando en la presencia del rey, revelando que ella era judía, suplicando que el rey Asuero hiciera un nuevo decreto cancelando a Amán y dándole derecho a los judíos que se defendieran en el reino de Persia, y así Dios libró su pueblo de ser aniquilado en una época distante. Todo eso fue pensado y colocado estratégicamente en pauta por intermedio de ayuno y oración. Las tinieblas están planeando la destrucción de Brasil. Ellos están pautando sus documentos, sus publicaciones, sus leyes para destruir el pueblo de Dios. Satanás no está haciendo todo este planeamiento, instalando el comunismo en Brasil. Es porque ellos quieren matar al pueblo de Dios, así como oprimieron a los judeos, así quieren oprimir a los cristianos dentro de la nación brasileña, y ellos vienen estratégicamente colocando sus pautas, pero Esther arriesgó su vida. Ella se colocó estratégicamente, ella pensó, ella tenía una pauta por intermedio de ayuno, oración y ayuda de Dios. En el momento más angustioso del pueblo de judío, la nación se miró hacia el Padre. En aquel momento de angustia, la nación miró
a Dios por medio de mucha súplica, y Dios dio libramiento a su pueblo. Por lo tanto, en los momentos de crisis y tribulaciones, queridos, debemos inclinarnos a los pies del Señor con ayuno y oraciones y acción en la orientación del Espíritu Santo, porque Dios nos dará un escape, queridos. Dios es fiel en el cumplimiento de todas sus alianzas y promesas, hermanos. Dios es fiel. Y yo lo veo lindo en el capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley a respecto de él ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piensen que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aleluya. Y sucedió que al tercero día, y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y allí, queridos, en el versículo 8 dice: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Ya estaba un lazo para ahorcar a Mardoqueo. Pero aquella soga, por causa del ayuno del pueblo, en cuanto Esther estaba en la línea de enfrente, cuando estaba enfrente de la presencia del rey Asuero, su pueblo estaba ayunando, estaba orando para que todo fuera bien y el Señor viniera con libramiento con aquel pueblo. Y aquel decreto de muerte fue modificado por causa del llanto, por causa de la humillación, por causa de la verdad, por causa del amor, por causa de las promesas que el Señor tiene a hacer a su pueblo. Entonces necesitamos clamar al Señor, queridos. Necesitamos no desfallecer nuestras fuerzas, cansados, pero no destruidos, abatidos, pero no seremos angustiados, no. Un gran libramiento de una gran nación.
se dio porque llegó el gran libramiento y que esa palabra se quede en su corazón. Somos esa generación que Dios está levantando en tiempos difíciles. Había planes de destrucción muy grandes contra el pueblo judío en aquel tiempo de Esther. Pero el Señor cambió la suerte de aquel pueblo por causa del clamor querido. Dios es socorro en la angustia. Yo quiero en este momento continuar clamando. Necesitamos tener en nosotros esa unción, esa esencia. Quiero profetizar en la vida de mis hermanos que están pagando un precio conmigo. Y aunque no estemos juntos físicamente, no nos estamos viendo, porque todo lo que usted oye es solo una voz. Es mi voz. Pero yo quiero decirte a ustedes, hermanos, Dios es Dios de cercas y de lejos. Y el Señor nos está uniendo en amor con un propósito, hermanos. El pueblo ayunó y oró y suplicaron mucho a favor del Señor. La solución para Brasil está en el llanto, en el clamor, hermanos. Dios tiene su manera linda de trabajar. El Señor está levantando un pueblo fuerte y juntos seremos más fuertes. Cuando todo eso pase, tendremos autoridad espiritual, hermanos. Y con nuestro Dios saltaremos murallas. Y con nuestro Dios despedazaremos las rejillas de bronce y ganaremos muchas vidas para el Señor. ¿Cuántos creen esa palabra? Necesitamos levantarnos porque Brasil está en las manos del Padre. Y yo quiero invitarte a orar conmigo en este momento. Que el horario vuela cuando comenzamos a compartir revelaciones de la palabra del Señor. El horario vuela. Y yo quiero orar con usted, que está junto conmigo. Somos una multitud en Dios, hermanos. Son más de 100 personas en este momento que estarán clamando conmigo por Brasil. Hermano Claudio dice que acabó de ser atacado. Hace poco un demonio me atacó. Sea un guerrero del Señor, recibe una palabra, una espada y una armadura espiritual. Y cuando todo eso pase, grandes experiencias serán compartidas. Ese canal va a ser muy pequeño de las experiencias, no solamente aquí en Manaus, para todos los hermanos que van a tener sus propias experiencias a Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra, hermanos? Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, mi Padre, yo quiero presentarte este momento. Una vez más, Jesús. Una vez más, Jesús, estamos de rodillas dobladas en tu presencia. Yo no me canso de llorar. Yo no me canso de clamar. Yo no me canso de declarar y profetizar que Brasil es del Señor Jesús, mi patria, que yo amo, es tuya. El Señor me conoce dentro y fuera. Y yo amo al pueblo, así como yo amo a esa nación. Y quiero clamar a ti una noche más con mis hermanos. Mira a Brasil. Mira a la opresión de tu pueblo. Mira a todas las injusticias. Por esas perseguiciones que están siendo hechas con personas justas, por los justos que claman al Señor. En medio de los parlamentos, en medio de los militares, todavía hay personas justas que están clamando por justicia. En medio de las fuerzas amadas, también hay justos. Y todavía hay aquellos que no se han doblado a otros dioses, clamando por el Señor. En medio de ese pueblo, Padre, hay justos clamando. Hay personas inocentes pidiendo socorro. Hay personas que no saben por qué están presas y están allí, Señor, sabiendo que son inocentes, que no hicieron ningún mal,
pero ellas están ahí injustamente, como se tivessem cometido siendo tratadas como que si estuvieran cometido un crimen que de hecho no lo cometieron. Senhor, por amor a tua justiça, Señor, por el amor a tu justicia, Pai, por amor a tus hijos, Padre, clamamos por amor a justiça nosotros, clamamos por justicia, Señor. na terra, Pai. O Senhor Baja a la essa tierra, nação, Padre, Pai, nas tuas mãos. juzga a esta nación. Entregamos todos diante do Está teu en tus tribunal, manos. Pai. Entregamos todo delante de tu Enquanto a tribunal, sentença Padre. de juízo, faz En o cuanto a que la tem que ser sentencia de feito, juicio, não importa, que se haga lo que se tenga que ser Nós já hecho y sabemos no que importa, vai ter muitas Dios. tragédias, nós Sabemos que va a haber tem muchas tempo tragedias sangrento na terra e no Brasil. y sabemos que va a venir un tiempo sangriento en la tierra y en Brasil, pero es necesario pasar por estas aguas. Te pedimos tu ayuda, pero que todo acontezca para tu gloria y tu alabanza, para que venga tu justicia, para que venga tu reino, tu dominio, Padre, y que el Señor reine sobre el trono de justicia, Padre, y venga ese tiempo de paz, ese tiempo nuevo, ese tiempo que el Señor ha prometido cuando todo eso pase, Padre, porque esa aflicción no va a durar para siempre. Ella tiene comienzo, medio y fin también, Señor. Y yo quiero decirte, mi Padre, yo quiero pedirte socorro. Señor, guarda los inocentes, guarda tus siervos, Señor. Elabasuri canta lamanaya, surionde calabanaya, suria meneia. Ora labasuri ande canta lamanaya, suhama. Nós somos teus filhos, nós somos teu povo. Não temos Somos tus hijos, somos pra tu onde pueblo. correr, senão, ó meu No Senhor, tenemos para Pai, dónde por isso correr, estamos sino para mi chorando na tua Señor. presença. Por eso estamos llorando A en tu minha alma tem presencia. fome e sede de justiça, Mi alma tiene Pai. hambre y sed de justicia, Eu Padre. quero ver tua justiça nos meus dias. Yo quiero Senhor. ver tu justicia en mis días, Señor. Apresúrate, Señor. Guarda aquele, Senhor, que o Senhor escolheu. Guarda a aquellos que el Señor para escogió bater, Senhor, os grandes nessa nação. Opera com teu braço de justiça, Deus. para mantener a los grandes en esta nación. Establece tu gobierno, tu reino, tu dominio, Padre. Continua se manifestando na terra, Jesus. Continúa manifestándote en la tierra, Jesús. Liberta a los cautivos y oprimidos, cura a los enfermos, a los que están en pánico, a los que están oprimidos, que están perdiendo su patrimonio, aquellos que están sufriendo las consecuencias de todo lo que está aconteciendo en Brasil. Ayuda, Dios, fortalece sus brazos, fortalece su fe. Dios, convierte nuestra tristeza, llanto en alegría, porque está escrito en tu palabra. Guárdanos, líbranos de toda peste, plaga, todo mal. Deshácelo, Señor. Que cada oración que hagamos juntos que tu fortaleza sea implantada en Brasil. Deshaz toda obra de las tinieblas de Satanás. Y declaramos una noche más que el Brasil pertenece al Señor. Esta nación es tuya, somos tuyos. Y veremos al Señor tu socorro en estos días en la tierra. A nuestro favor, Padre. Cuida de las familias, cuida de las iglesias, cuida de tus hijos, Señor. Cuida de tus siervos, padres, de los justos, de tu pueblo. Que venga un tiempo de salvación, de libertación, de concierto, Señor, contigo. Quédate con nosotros, Padre. Continúa guardándonos, dándonos discernimiento de espíritu y sabiduría y librándonos. Ayuda a los guerreros que están orando en varias partes de Brasil y del mundo. Nos fortalecemos en ti, en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Aleluya. Y guardamos en ti la victoria de la nación brasileña. Aleluya.